Sí. El proyecto que se presentó a consideración del Congreso de la República en el día de ayer tiene varios ejes. En primer lugar, el primer destinatario son aquellas estructuras al margen de la ley que se pueden considerar como actores del conflicto. Son actores del conflicto, de acuerdo al DIH, aquellos grupos que tienen capacidad de mando, control territorial, voceros, una capacidad de ejercer cierto poder sobre el territorio. Para ser objeto y destinatario del derecho internacional humanitario, no se requiere tener el estatus de delincuentes políticos. Grupos organizados que cumplan el derecho internacional humanitario en cuanto a que son destinatarios del mismo y son actores del conflicto, como por ejemplo el Clan del Golfo, pueden entrar en mecanismos de justicia transicional. Es el primer universo. El segundo universo son aquellos grupos que no son sujetos de justicia transicional porque no cumplen con los requisitos de ser actores del conflicto armado. Estamos haciendo referencia entonces a grupos organizados al margen de la ley de impacto, por ejemplo, a estos grupos que están negociando la paz urbana en Medellín. Estos grupos, si bien es crimen organizado, no son actores del conflicto y por lo tanto la política frente a ellos es una política de sometimiento. Y una tercera gran categoría muy importante son aquellas personas que están siendo investigadas o fueron condenadas por delitos relacionados con la protesta social y disturbios sociales. Repito entonces que tenemos tres grandes grupos. Un grupo de crimen organizado que es destinatario del DIH, que cumple los requisitos para entender que son actores del conflicto y tienen justicia transicional. Un segundo grupo, que son grupos al margen de la ley, que no van a entrar en el marco de la justicia transicional y se van a regir por normas de sometimiento. Y en tercer lugar, la protesta social. Esto tiene consecuencias supremamente importantes. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de grupos que de acuerdo al DIH son actores del conflicto, ellos tienen justicia transicional y esto implica que las penas van a oscilar principalmente entre 5 y 8 años. Se tratará de penas alternativas privativas de la libertad. Cuando hablamos de 5 a 8 años de penas alternativas privativas de la libertad, estamos hablando entonces de que hay un mínimo de componente de justicia retributiva y otra de justicia restaurativa. El otro grupo, que es los grupos de alto impacto que se van a regular por el sometimiento, en estos casos ya no existirá la pena alternativa, sino beneficios parecidos a los de la justicia premial existentes, solo que se va a mover el margen punitivo entre rebajas de pena que van a oscilar entre el 40 y el 60% de la pena imponible o de la pena impuesta. Y la tercera categoría, que son los jóvenes fundamentalmente de la protesta social, a ellos se les va a hacer una rebaja de pena del 70% de la pena impuesta o de la pena imponible. Debo decir que este proyecto no solamente busca consolidar la paz total de Colombia, sino que es un
proyecto que busca el desmantelamiento de organizaciones criminales al margen de la ley. Es un proyecto que trata de rescatar y de hacer efectivo el principio constitucional y el derecho constitucional a la paz que tienen los colombianos, que tenemos los colombianos, pero simultáneamente implica una política de restablecimiento del orden público y la seguridad ciudadana, porque a través de la justicia transicional y a través del sometimiento de estas bandas criminales, de lo que se trata es de desescalar la violencia en el país. También es una lucha contra el narcotráfico, porque los presupuestos para entrar a la política de sometimiento son presupuestos supremamente exigentes. Y en este punto tengo que llamar la atención sobre los siguientes puntos. Se trata de una política criminal que está centrada en la lucha contra las organizaciones, en el desmantelamiento de las organizaciones. Por esa razón, la llave maestra, el primer paso para que alguien pueda negociar individualmente con la Fiscalía General de la Nación, presupone un gran acuerdo entre la Fiscalía y los jefes del grupo acerca de cómo desmantelar la organización. O sea, aquí vamos teniendo varias llaves. La primera llave la abre el gobierno al decir e indicar qué grupos están en procesos de negociación. La segunda llave la abre la Fiscalía General de la Nación ya directamente con el grupo, y la llave comienza, el camino comienza con un acuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y los jefes del grupo, donde las estructuras indiquen cómo funciona la estructura, quiénes son sus miembros, cuáles son sus redes de apoyo, cuáles son sus bienes, cuál es el programa para desmontar gradualmente la estructura, qué bienes van a entregar. Entonces, reitero, esto no es solamente una política de paz total, sino es una política de lucha contra el narcotráfico en Colombia a través de los mecanismos de justicia premial. Uno de los temas importantes que hay que señalar es el de que en estas tres categorías que se están indicando, no se requiere tener la característica de delincuente político o de estatus político. Creo que ahí hay algunas interpretaciones que dicen que solo se puede ser sujeto de justicia transicional o actor de un conflicto armado cuando se tiene un estatus político o cuando se cometen delitos políticos. Esta interpretación, que es muy respetable, no la comparte el gobierno nacional, no la comparte el Ministerio de Justicia por una razón, porque las estructuras de justicia transicional que se están planteando en este proyecto van de la mano de las regulaciones del derecho internacional humanitario. Y básicamente, reitero, la primera gran categoría, la que va a tener justicia transicional, solo se tendrán derecho a beneficio de la justicia transicional cuando se trata de actores del conflicto. ¿Quiénes son actores del conflicto? No lo define el derecho interno colombiano, no lo define el capricho de un presidente de la República, sino que son normas convencionales dadas por el DIH. Los tribunales internacionales que han decidido sobre los crímenes de guerra en las últimas décadas han señalado que para ser actor de un conflicto armado, para que exista un conflicto armado, se requiere un umbral de violencia, un umbral de violencia muy grave, sistemático, que afecte la población. Y otro elemento muy importante, y es de que estamos frente a estructuras organizadas que tienen unidad de mando, que tienen voz, que tienen ciertos modus operandi, que tienen unas estructuras muy fuertes y que hacen presencia y tienen poder de intimidación en ciertas partes del territorio nacional. Entonces,
aquí esta clasificación y esta diferenciación acerca del conflicto armado se toma del derecho internacional humanitario. Esto presupone un punto de partida político supremamente importante, y ese punto de partida es el de que es la aceptación de que en Colombia todavía sigue un conflicto armado. El conflicto armado no acabó desafortunadamente con las negociaciones de La Habana. El conflicto armado se mantiene, y la prueba de que se mantiene el conflicto armado es de que tenemos un gran poder de desestabilizador de la insurgencia, por ejemplo, el Ejército de Liberación Nacional, de antiguas FARC, y el mayor poder desestabilizador en este momento lo tiene, por ejemplo, el Clan del Golfo, una organización que se calcula que tiene más de 8.000 integrantes, 8.000 integrantes que cumplen con todos los requisitos para que sean considerados actores del conflicto armado. No es un capricho del gobierno, no es una arbitrariedad del gobierno negociar con ese tipo de grupos, porque de acuerdo al derecho internacional humanitario, ellos son actores del conflicto, pueden ser combatidos en términos del derecho internacional humanitario. Si se negara la posibilidad de existencia de un conflicto armado, si se negara la existencia de que esos grupos son destinatarios del HH, pues el gobierno nacional no podría estar haciendo lo que hace en el sentido de bombardear en algunos sectores organizaciones al margen de la ley. Otro punto importante, y han surgido críticas bastante interesantes de sectores muy respetables del país que consideran que con las negociaciones de La Habana se cierran todas las oportunidades de justicia transicional en Colombia. El gobierno nacional y este ministerio no comparte esas respetables interpretaciones. Las normas que establecen que los excluidos de justicia y paz no podrán tener derecho a nueva justicia transicional tienen que entenderse en el contexto de las negociaciones de La Habana. Debemos recordar que esas normas, que son producto de un acto legislativo del año 2012 que presentó el Premio Nobel de la Paz Juan Manuel Santos, son normas transitorias, son normas aplicables específicamente al proceso de paz con La Habana, no son normas generales de la Constitución. Además, sería absolutamente inconstitucional una norma constitucional que dijera que se cierra toda posibilidad de buscar salidas negociadas al conflicto armado. A partir de una jurisprudencia que se viene decantando hace 10 años en Colombia sobre los límites materiales al poder de reforma que tiene el Congreso, y se ha dicho que el Congreso, por ejemplo, a pesar de que tiene la capacidad de modificar la Constitución, el Congreso no puede sustituir la Constitución. Un referendo no puede sustituir la Constitución. Es decir, ni vía acto legislativo, ni vía referendo se puede cambiar la fórmula política de la Constitución, el marco axiológico de valores que caracteriza la Constitución, que se integra no solo con lo que dice la Carta, sino con todas las convenciones y tratados que ha firmado Colombia en materia de derechos humanos. A partir de esa tesis de la Corte, que ya es una tesis de hace una década, pues podemos sostener la tesis de normas constitucionales e inconstitucionales. Aquellas normas de la Constitución que violen el modelo, pues son inconstitucionales, y entonces no pueden interpretarse de una manera literal, exegética, sino que tienen que interpretarse de acuerdo con el marco y el orden de valores que conforma una Constitución. El Tribunal Constitucional alemán ha dicho que la Constitución es un orden objetivo de valores, y eso significa que hay un modelo, que hay un concepto, una fórmula política de la Constitución, y sería absolutamente violatorio del modelo constitucional nuestro, que tiene como uno de sus ejes centrales el derecho fundamental a la paz, sostener que no pueden haber nuevas justicias transicionales en Colombia. Los pactos de La Habana fueron un gran
acuerdo nacional. Me encuentro de los que respaldé con decisión y sigo respaldando los acuerdos de La Habana, pero debemos entender que los acuerdos de La Habana no están escritos en piedra, que los acuerdos de La Habana no pueden fosilizar futuras negociaciones de los conflictos armados en Colombia. Es absolutamente inconstitucional hacer interpretaciones que digan que cuando se hizo el acuerdo de La Habana se botó la llave de la paz para siempre en el mar, porque ya hacia futuro no podemos seguir haciendo justicias transicionales. Es muy respetable, son muy respetables los criterios de Juan Manuel Santos. Valoro todo el trabajo que ha hecho Juan Manuel Santos por la paz. Se ganó merecidamente el Premio Nobel de la Paz, pero los pactos de La Habana no son el fin de la historia. Y yo le diría al presidente Juan Manuel Santos, le recordaría la frase de Gorbachov a Honecker en Berlín, a puertas de la caída del muro. Y ya en el aeropuerto, Gorbachov, de salida a Moscú, le dijo una frase famosa, muy conocida en Alemania, le dice Gorbachov a Honecker: quien no esté dispuesto a cambiar lo castiga la historia. Si Juan Manuel Santos se opone a este proceso de paz, lo va a castigar la historia. Con una ronda de preguntas. Comenzamos con Juan Diego Torres de El Tiempo. Gracias. Buenos días a todos, buenos días, ministro. En este proyecto se dice que va a haber una libertad condicional a los capos que colaboren con la justicia. Hay varios capos que todavía siguen delinquiendo tras las rejas. ¿Cómo se va a garantizar que estos capos sí contribuyan y que no sigan delinquiendo como se está haciendo en las cárceles? Gracias. Mire, les decía que en estos temas de política de sometimiento, la política de sometimiento, reitero, tiene dos llaves. Una primera llave que abre el comisionado de paz, porque es la Consejería de Paz la que determina y caracteriza el grupo armado de la ley y envía las listas de los integrantes de la organización y del grupo que están haciendo acuerdos de paz. Una vez que se haga eso, viene un acuerdo que es colectivo, un acuerdo colectivo entre los jefes de la organización y la fiscal general de la nación o su delegado. En ese acuerdo tiene que existir claramente un compromiso de cese inmediato de todas las actividades delictivas, de entrega de secuestrados, de inmediatamente de empezar a desmantelar la organización. Entonces, en ese acuerdo se señala el programa. Es un acuerdo donde ya hay unos compromisos serios y no se pueden entrar a los casos individuales de libertad provisional si no existe primero ese marco. Entonces, ese marco exige expresamente cesar actividades, empezar el desmantelamiento de la organización, entrega de armas, entrega de secuestrados, entrega de niños que pueden estar formando parte de esas organizaciones. Entonces, aquí, como lo he dicho en algunas ocasiones, este proyecto también sigue la máxima de Virgilio Barco, de la mano tendida pero con el pulso firme. Gracias, ministro. Damos la bienvenida a la doctora Olga Claros, viceministra de Política Criminal. Pregunta Felipe Quintero de RCN Televisión. Doctor Montealegre, buenos días. Son dos preguntas. La primera, ¿usted qué le diría a el señor carpintero y el vigilante que fueron torturados por alias 19, Sergio Andrés Pastor, debido al capítulo especial que tiene el proyecto para miembros de la protesta social? Y esas personas fueron torturadas, el señor fue condenado en segunda instancia en el Tribunal Superior de Bogotá. Con este proyecto, ¿usted qué le diría a esas dos víctimas que fueron objeto y a todas las víctimas de todas esas personas que están condenadas por estos hechos de la protesta social? Y la segunda y tercera, qué pena. Segundo,
por cómo usted interpreta que la Corte Suprema de Justicia haya votado negativo en el Consejo de Política Criminal respecto a este proyecto. Y la tercera y última, discúlpeme la uso, ¿cómo ustedes van a tener ese filtro para que no existan colados en este proyecto? Ha pasado mucho en Justicia y Paz, que se colaron narcos, también en la JEP. ¿Cuál va a ser el filtro que va a tener este proyecto para evitar que existan colados, debido a que eso lo establece el Alto Comisionado para la Paz y el líder de la organización criminal postula a los integrantes de la misma? ¿Cómo ustedes tienen ese filtro? Muchas gracias. El primer tema tiene que ver con la protesta social y reitero que esta propuesta tiene unos elementos transversales. ¿Cuáles son algunos de los elementos transversales de la propuesta? Primero, que todos estos modelos que se incluyen, los tres modelos, justicia transicional, sometimiento y protesta social, requieren un mínimo de justicia restaurativa, o sea, un mínimo de privación efectiva de la libertad. El resto está estructurado sobre la base de justicia restaurativa. Entonces, estos jóvenes de la protesta social, para que obtengan un derecho a la libertad condicional o a la rebaja de pena, pues es necesario que tengan un mínimo de retribución y de pena privativa de la libertad. Y el otro tema es el compromiso con la justicia restaurativa, como el caso que usted me plantea de humildes ciudadanos que fueron objeto de graves disturbios, de graves hechos, de incendios. Entonces, esta es una mezcla entre justicia retributiva y restaurativa. ¿Por qué la Corte Suprema de Justicia se opuso? La Corte Suprema básicamente se opuso porque consideró, entre otros argumentos muy respetables, que faltaba un proceso de deliberación mucho más grande. Yo quiero decir que este proceso de deliberación sobre este tipo de justicias transicionales y sobre los modelos de imputación que trae el proyecto de ley se empezaron hace más de 50 años. O sea, este es un proceso de deliberación que arranca fundamentalmente en la posguerra. En la segunda posguerra arranca con los juicios de Nuremberg y arranca también con las decisiones que tomó en su momento la justicia israelí en el caso de Eichmann en Jerusalén. Y llamo la atención especialmente sobre el caso de Eichmann en Jerusalén, porque allí la decisión del Tribunal de Jerusalén dio unas pautas muy importantes a partir del cual se empezaron a construir nuevas formas de imputación en el derecho penal, y una de ellas es decir que las estructuras de investigación e imputación del derecho ordinario no sirven para investigar violaciones masivas a los derechos humanos. Eso que hace 50 años dijo el Tribunal de Jerusalén en lo que está actualmente recogiendo este proyecto. Este proyecto recoge una experiencia que lleva 50 años de discusión, que empezó en Nuremberg, continuó en Jerusalén, que luego continuó con la creación de la Corte Penal Internacional, con los tribunales penales ad hoc, y llevamos 20 años de experiencia y llevamos 20 años discutiendo acerca de la justicia transicional y de políticas de sometimiento. Luego, la respuesta que yo le daría a la Corte Suprema es que esta discusión empezó hace 50 años y que ya yo creo que después de 50 años de debates, yo creo que todos tenemos la capacidad de entender ya los modelos de investigación e imputación que se están proponiendo. El tema de los colados es supremamente interesante. Ya tuvimos la experiencia en el gobierno de Álvaro Uribe con Justicia y Paz, y yo creo que el filtro para evitar este tipo de situaciones está precisamente en que la llave de cualquier negociación la abre la Consejería de Paz, quien tiene unos deberes de diligencia especiales para evitar que personas que no pertenezcan a la estructura o no estén dentro de los supuestos de hecho de esta norma, pues no entren a estos modelos. Respecto a la primera, específicamente le hago énfasis. ¿Usted qué le diría a esas dos víctimas respecto a este caso en específico? Mire, ¿Va a haber impunidad sabiendo que de pronto no, este señor Pastor podría salir inmediatamente después del proyecto? Es que yo creo que hay un concepto muy equivocado de la impunidad.
porque es que se ha considerado que solo hay justicia cuando existe pena privativa de la libertad. Yo recordaba hace muy poco en una entrevista con Daniel Coronel que uno de los grandes teóricos en filosofía de la prisión y de la sociedad disciplinaria que caracteriza nuestro tiempo fue Michel Foucault. Y Michel Foucault es con el texto clásico llama Vigilar y Castigar. Y esa obra, cumbre, son muchas, explica cómo la prisión nació precisamente como una dignificación de las penas. ¿Y por qué como una dignificación de las penas? Porque es que la pena, una de las penas principales antes del nacimiento de la prisión, que es una creación de la modernidad, era la pena de muerte. Entonces la evolución del mundo ha ido de la pena de muerte a la pena de prisión, y el mundo contemporáneo, sobre todo en las justicias transicionales, evoluciona hacia justicias restaurativas. Lo que acontece es que nosotros en Occidente tenemos una herencia muy fuerte de la filosofía clásica alemana, del idealismo alemán, más exactamente de Kant, y seguimos siendo retribucionistas y creemos que sin retribución, sin pena privativa de la libertad, no hay justicia. Es una absoluta equivocación porque el mundo moderno se encamina a otros tipos de justicia penal y de sancionatorio diferentes a la pena privativa de la libertad. El modelo con las FARC que propició Santos, que yo apoyé y defendí, no está fundamentado sobre la pena privativa de la libertad, está fundamentado sobre la pena restrictiva de la libertad, y allí se cometieron graves violaciones a los derechos humanos por las FARC, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, y la apuesta fue, que yo comparto, medidas restrictivas, no privativas de la libertad. Entonces, las justicias transicionales se caracterizan por eso, y es cómo conseguir la paz a través del derecho. Vamos con Sebastián Cote, del Espectador. Hola, ministro, buenos días. Son dos las preguntas mías. La primera tiene que ver, la semana pasada se movió mucho el borrador que logramos conocer los medios. En ellos se conoció un porcentaje sobre bienes que podrían llegar a tener tanto las agrupaciones como individualmente quienes se sometan. Le quiero preguntar si a la final ese porcentaje quedó en el proyecto y cuáles fueron las razones que los llevaron a ustedes a mantener, si es el 12%, el 12%. Y la segunda, que es una pregunta que le traslado de conversaciones con expertos que dicen que el proyecto lo que incentiva es a que los criminales se organicen porque les sale mejor obtener penas de entre 4 o menos años cuando delinquiendo solos en un concierto para delinquir les da como mínimo 10 años. Mire, el tema del el proyecto de ley establece que se les dejará un 12% de los bienes que entreguen. ¿Por qué un 12% de los bienes que entreguen? Porque nosotros ya tenemos una experiencia en Colombia parecida. Es la ley de extinción de dominio. Creo que allí se quedó un porcentaje, creo que hasta el 6%, no sé, hasta el 6%, o sea, ya es una experiencia nuestra. Un porcentaje que fue debatido por el Congreso de la República y aprobado por el Congreso de la República, y que recoge un poco experiencias norteamericanas. Es que esa justicia premial norteamericana se basa en el pragmatismo, así como su filosofía y su orientación analítica es pragmática, pues es entender que tiene que haber un estímulo para entrega de los bienes, y por eso se ha considerado que se les puede dejar el 12% de los bienes. La otra pregunta ya es una crítica que viene desde hace mucho tiempo, de que entonces esto va a incentivar a que las personas se ingresen a las organizaciones. No, no es así. No es así porque excepcionalmente esta norma tiene una válvula
que permite también que personas individuales que no forman parte de la organización, pero que se pueden considerar como colaboradores, encubridores, que en cualquier forma, directa o indirectamente, hayan prestado apoyo a la organización antes o después, pueden entrar con una política de colaboración eficaz y con unas penas supremamente importantes. Entonces, alguien que colabore, donde diga cómo directa o indirectamente ha colaborado con este tipo de organizaciones, puede también entrar con negociaciones individuales. Vamos con Florencio Sánchez de Se puso Focus esto muy Noticias. difícil porque entra Florencia y ahí sí, esto se puso las preguntas más fuertes. Buenos días, señor ministro, y también a la viceministra, a todos. ¿Va a funcionar este proyecto de paz total, ministro, para la primera línea? ¿Cómo va a funcionar? Y también incluye a los condenados. Y segundo, ¿por qué darle un nuevo proyecto, una nueva ley, por ejemplo, a los disidentes de las FARC, a Iván Mordisco, a Iván Márquez, si ya tuvieron la oportunidad, se discutió por muchos años y no la quisieron aprovechar? Mire, frente a los jóvenes de la primera línea se va a otorgar una disminución punitiva en un 70% de la pena impuesta o imponible. Además, cuando hayan cumplido, creo que 2 años de privación efectiva de la libertad y entren en un proceso de justicia restaurativa serio, de ayudar a construir el tejido social, de reparar a las víctimas con ocasión de todos los disturbios y la violencia que ejercieron, ellos podrán tener un 70% de rebaja de la pena impuesta o imponible y una libertad condicional a partir de 2 años de privación efectiva de la libertad. También este proyecto ha sido muy criticado porque se abre la oportunidad para que personas que fueron excluidos en Justicia y Paz o fueron excluidos en la JEP tengan una nueva oportunidad. La política de Petro desde el principio, y por la cual votaron más de 11 millones de colombianos, es una política de paz total. Y la política de paz total es una política muy ambiciosa. Yo diría que es una política de utopías, pero no olvidemos que personas como Gustavo Petro, de izquierda, revolucionarios, afortunadamente creen en las utopías. El mundo se ha hecho precisamente por soñar con las utopías. Si no soñáramos con las utopías, no transformaríamos el mundo. Entonces es muy ambicioso y por eso tiene que darse una oportunidad a quienes fueron excluidos de Justicia y Paz, a quienes no entraron en el conflicto, en las negociaciones de La Habana o se fueron. ¿Por qué razón? Porque hay un hecho indiscutible. Mire, en la época de Álvaro Uribe, cuando se hizo el proceso de Justicia y Paz, el cálculo que existía en ese momento era de que existían 70,000 hombres armados fuera de la fuerza pública, sin contar organizaciones criminales, o sea, insurgencia y paramilitares, 70,000. El proceso de Uribe fue muy exitoso. Yo lo avalé, lo defendí ante la Corte Interamericana de Derechos, sigo avalando y apoyando el proceso de ley de Justicia y Paz a tal punto de que los elementos materiales del proceso de justicia transicional que se presentó ayer a consideración del Congreso materialmente tiene la misma filosofía de justicia y paz. Pero ¿qué pasó? Que después de 20 años de ensayar 2 justicias transicionales, Alemania ha tenido 2 justicias transicionales en 50 años, pues desafortunadamente el número de personas que existen en este momento se calcula, por ejemplo, según lo hace el Centro de Pensamiento de Ernesto Samper, que han ayudado mucho en estos procesos y aquí reitero nuevamente unos agradecimientos por toda la colaboración de que nuevamente hay 30,000 hombres alzados en armas, entre Clan del Golfo, esas organizaciones y la insurgencia. Entonces yo creo que las necesidades del país muestran que hay que volver a una política de negociación. ¿Por qué? Porque las políticas de negociación pasadas han sido exitosas. Álvaro Uribe, con su proceso de Justicia y Paz, logró la desmovilización de 20,000 paramilitares.
se disminuyeron las masacres en Colombia en forma sensible, y yo lo digo porque yo fui agente del Estado colombiano ante el sistema interamericano y allí mostramos cómo el proceso de Álvaro Uribe de ley de justicia y paz haya desescalado la violencia en Colombia, y lo mismo pasa con las FARC. Entonces, si estos procesos de negociación han sido exitosos, tendremos que hacer cuantas justicias transicionales se necesiten para consolidar la paz en Colombia. Reitero, el proceso de paz de Juan Manuel Santos no es el fin de la historia y el último hombre, como diría Fukuyama. Y me da pena, pero tengo que retirarme porque me excusa. Sí, señor, sí, señor. Usted habla del ELN, del Clan del Golfo, de todos. Sí, señor. Pero si ustedes se sientan a negociar con ellos y ellos dicen, este marco no nos gusta, no lo aceptamos, ¿ahí qué va a pasar? Mire, yo creo que estamos iniciando un camino donde estamos iniciando un proceso de deliberación, de concertación que va a durar muchísimos meses. Pues yo creo que esto sería una muy buena oportunidad para la insurgencia, para los grupos armados, porque esto también tiene un límite. Esta propuesta va hasta finales del año entrante, que es el momento en que se vence la ley de orden público que se ha venido renovando, que es la ley 418. Entonces ya será una decisión política del Congreso. Si el Congreso mira que definitivamente es que no hay un ánimo de paz, pues sencillamente el Congreso puede, en su margen de discrecionalidad, decir que no prorroga más la vigencia de la 418 de orden público, y ahí sí se cierra la posibilidad de cualquier acuerdo negociado. Sí, señor. Mire, sí existen 8 mesas de diálogo, 3 con la insurgencia y 5 con otro tipo de grupos. Y en todos ellos tiene presencia la Consejería de Paz. El consejero de Paz tiene representantes en cada una de estas mesas, y en todas las mesas se ha dicho que es indispensable un nuevo marco para poder avanzar. Se han dado los lineamientos generales. A mí me parece que es absolutamente inconcebible que Oti Patiño se vuelva y se convierta en un francotirador de la paz. Muchas gracias. Me excusan, los dejo. Carlitos, yo a usted todos los días le escribo. Carlitos, adiós, chao.